En el Ateneo fue importantísimo para nosotros Beatriz García, porque fue la primera que nos dio una exposición presencial en un aula de la UTN. Ella es licenciada en Astronomía de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísica de la Universidad de La Plata, es doctora en Astronomía en esa facultad, y ha tenido muchas tareas de investigación, como medio interestelar, regiones de formación estelar, también astrofísica de altas energías, sobre todo porque dentro del ambiente de la UTN, que tiene un espacio en el Piaget, ella es la que representa a la UTN en el Piaget. Y es una también en amiga, que las siglas significan Auger, Muon, and Infield for the Ground Array, que es en el área de comunicaciones y del área de difusión. También a cargo del grupo argentino de WP-SITE, Determinación de Sitios Candidatos para el Emplazamiento del Telescopio en Argentina. Ese trabajo hace que Beatriz tenga una relación y mucho contacto con los principales científicos en estos temas, sobre todo porque el Piaget significa el estudio de rayos cósmicos. Bueno, es miembro de comisiones y, y tiene experiencia en la docencia universitaria y secundaria. Su tesis de maestría fue Stage Master Physics Appliquée en la Universidad de París, de Sud-Orsay. Bueno, tiene muchos trabajos publicados, 80 y 60 artículos de educación y difusión. Es autora de libros, Constelaciones del Zodíaco, Astronomía para ciegos y disminuidos visuales, y Ladrones de estrellas, que eso significa sobre la contaminación lumínica. Productoras de videos, Mensajeros del espacio, Una aventura al pensamiento y Voces del universo. Así que, si bien la acompañan, eh, la acompañan las dos personas que vamos a ver, pero, o sea, Facundo Lazarte y Alexis Mansilla, pero por ser Beatriz una persona muy especial para nosotros, para el Ateneo, me he detenido en hablar principalmente de ella. Adelante, Beatriz. La idea es mostrarles el último proyecto en el que nuestro grupo está involucrado, lo que no quiere decir que no trabajemos en otros, como mencionó muy bien Raúl. Nuestro principal objetivo de trabajo es el Observatorio Piaget, pero trabajar en ese observatorio y haber participado desde el inicio en su instalación y desarrollo nos ha permitido desarrollar ciertas habilidades que pueden ser aplicadas en otras situaciones y en otras circunstancias. Por ejemplo, cuando uno necesita tener un sitio para instalar una facilidad astrofísica. Eso es algo en lo que nos hemos visto involucrados más de una vez. Y en este caso, en el caso de CUBIC, podría decir fue fundamental. Fue un tema fundamental haber sido parte del equipo que no solo hace análisis de los datos, sino que estuvo involucrado en la instalación del Piaget. Les voy a contar algo que no está vinculado con Piaget. Mucha gente trata de unirlo, de vincularlo, porque simplemente somos el mismo instituto, pero CUBIC no es un proyecto que esté relacionado con rayos cósmicos y no está relacionado con astrofísica tradicional, sino con observación de la radiación de fondo cósmico, que es la que se observa cuando uno desea hacer trabajos astrofísicos. El proyecto entonces es un proyecto bastante original porque en general la cosmología está vinculada principalmente con la teoría, las verificaciones experimentales son difíciles,
pero justamente este proyecto persigue develar uno de los misterios vinculados con los primeros instantes del universo. Está en la puna por un motivo muy específico del que les vamos a hablar claramente, y podríamos decir que nosotros tres hablamos en representación de esta colaboración internacional que brevemente se las vamos a presentar. Tanto Alexis como Facundo son miembros de la carrera del personal de apoyo del CONICET y trabajan en nuestro instituto, que es ITEDA, el Instituto de Tecnologías en Detección y Astropartículas, desde hace muchos años. Alexis, más de 10, y Facundo desde, bueno, hace unos pocos, principalmente relacionado con CUBIC. Para ponernos un poquito en contexto, permítanme que les comente que aquello de lo que nosotros estamos hablando es de los primeros momentos del universo, aquellos momentos donde los astrofísicos no tenemos ningún instrumento para poder obtener datos observacionales. Estamos hablando de lo que se denomina plasma primitivo, en donde había un gran número de fotones, pero que estaban en equilibrio con la materia. Ese equilibrio se mantuvo durante mucho tiempo debido a algo que se llama dispersión Thomson entre los fotones gamma de más alta energía y las partículas cargadas, que principalmente eran electrones. A medida que el universo se comenzó a expandir, el plasma, esta relación fotones-materia, se enfrió, y a medida que se fue enfriando, la energía se transformó en materia. Los primeros átomos de hidrógeno no aparecen de manera instantánea, sino que surgen aproximadamente cuando el universo era un cuerpo negro de unos 3000 grados Kelvin, cosa que ocurrió unos 380.000 años después del nacimiento del universo. Esta interacción entre los fotones y la materia neutra en ese momento se hace despreciable, y entonces se produce el desacople de energía y materia, y los fotones empiezan a propagarse sin interactuar con la materia de manera libre. Y están viajando y propagándose desde ese momento. Por supuesto que la radiación electromagnética se genera en procesos nucleares de nucleosíntesis en las estrellas, pero estamos hablando de la radiación primitiva, de los primeros fotones del universo que estaban acoplados con la materia en esos primeros 400.000 años. Entonces, esos fotones que empiezan a viajar generan este cuerpo negro de 3000 grados Kelvin, que se vería brillante, por supuesto, si estuviera al lado y se hubiera producido ahora, pero que como el universo se expandió, esa radiación de 3000 Kelvin se expandió con el universo, y hoy no la vemos brillante, sino que la vemos en la región de las microondas. En ese momento era intensa en visible e infrarrojo, ahora ya está en las microondas. Los fotones se expandieron, las longitudes de onda se agrandaron, se alargaron, y los fotones originales son ahora fríos. ¿Cuán fríos? Y son los que forman ese fondo débil, tenue, que llamamos fondo de microondas, el fondo cósmico. Se detecta en longitudes de onda milimétricas. Ahora, esa radiación, ese fondo cósmico, transporta la información de lo que ocurrió antes de que la materia se desacoplara de la energía. Si nosotros pudiéramos hacer una comparación, una analogía, yo los invito a mirar al plasma primordial como cuando miramos la fotosfera del Sol. La fotosfera del Sol es la región de lo que llamamos atmósfera solar. Recordemos que la atmósfera solar tiene 3 capas, la fotosfera, la cromósfera y la corona. La fotosfera es precisamente la región desde donde los fotones se pueden escapar libremente del plasma solar. El plasma se hace suficientemente tenue para que se desacople materia y energía y el fotón comience a viajar libremente. Entonces, lo que yo estoy viendo es un gas caliente, la fotosfera del Sol. Esa radiación tarda en llegar a mi ojo, viajando a la velocidad de la radiación electromagnética, 8 minutos, y lo veo como un cuerpo negro
de aproximadamente 6.000 grados, 5.800 Kelvin. Esa es la superficie visible del Sol. Obvio que las otras capas son visibles en otras circunstancias, es lo que vemos todos los días. Imaginemos ahora esta radiación de fondo cósmico de la misma manera. Estamos viendo el gas caliente del plasma primordial durante la recombinación tras el desacople. Y entonces, esa radiación que abandonó ese cuerpo negro de alrededor de 3.000 grados, que lo vemos representado en las curvas de cuerpo negro, en ambas imágenes a la izquierda, en la parte superior el Sol, en la parte inferior la radiación cósmica de fondo, viene viajando a la velocidad de la radiación electromagnética 13.800 millones de años, un poquito menos que eso. Era ultraenergético, se expandió con el universo, hoy lo vemos de 3 grados Kelvin. Entonces, mirar el plasma primordial es como ver la fotosfera del Sol, y así como podemos saber cómo es el interior del Sol a partir de los datos que extraemos de la fotosfera, y por eso hacemos los modelos, por eso decimos que hay un núcleo a 15 millones de grados, hablamos de qué densidad tiene ese núcleo, que sobre el núcleo hay una región radiactiva, que sobre la región radiactiva está la región convectiva. Eso no se observa. Lo único que observamos es la fotosfera y modelizamos el interior del Sol. De la misma manera, observando la radiación cósmica del fondo, podemos modelizar lo que ocurrió en los primeros 400.000 años del universo. Es la fotosfera cósmica, esa radiación de fondo cósmico. Esta imagen es muy conocida, es la que más usamos los astrofísicos para mostrar que nosotros aquí, en nuestro presente, midiendo la radiación cósmica de fondo después de 13.800 millones de años de existencia del universo, vamos obteniendo información que por supuesto nos lleva a descubrir lo que ocurrió en el pasado, porque la luz tarda en llegar a nosotros, vemos a los objetos como eran en el momento en que la radiación los abandonó, y a medida que podemos llegar a mayores distancias, entre comillas, estamos hablando de edades más pasadas, de tiempos más remotos, de objetos más primitivos. Últimamente este tema de observar hacia el pasado se ha hecho bastante público por el tema del telescopio James Webb, que observa una región que estaría por aquí, donde yo pongo las primeras estrellas, aquí dice 400.000 años, pero debería decir 400 millones, 400 millones de años, es el momento en que aparecen las primeras estrellas y las primeras galaxias. Bueno, ese es el momento de la evolución universal que el James Webb pretende observar y del cual pretende obtener información respecto de cómo eran las estrellas de generación 1, cómo eran las galaxias primitivas, y obviamente está dando mucha información sobre otros temas, trabajando en el infrarrojo. Bueno, nosotros vamos a observar esta región, estos 400.000 años después del origen del universo, en donde están las huellas digitales de lo que pasó antes, en ese momento en donde el plasma primordial era como el interior del Sol. No lo podemos observar. Y desde 1965, las mediciones de la radiación del fondo cósmico han sido súper importantes. Ese inicio es fundamental, porque de ese inicio es nuestro presente. Si ese inicio hubiera sido diferente, nosotros probablemente no estaríamos aquí, o vaya a saber cómo seríamos, pero gracias a observaciones de ese fondo cósmico, se pudieron extraer algunas conclusiones que ayudaron a mejorar nuestra idea y la teoría de los primeros momentos, de los primeros años, los primeros 400.000 años. Esas mejoras al modelo del Big Bang, que recordemos fue planteado por Georges Lemaitre en 1912, llevó a descubrir que las observaciones actuales, todas las observaciones actuales, son consistentes con una modificación de la teoría del Big Bang, que es la del paradigma que llamamos inflación, el universo inflacionario, que propone que durante una muy pequeña fracción de tiempo, fracción de segundo después del Big Bang, el universo
pareciera haberse expandido a una velocidad exponencial, inclusive mayor que la luz, mucho más rápido de lo usual y por supuesto muchísimo más rápido de la expansión actual, y que en ese momento ocurrieron cosas como consecuencia de esa expansión a una velocidad inusual. ¿Cuándo ocurre eso? Bueno, entre 10 a la menos 32 y 10 a la menos 38 segundos, o 10 a la menos 38 y 10 a la menos 32 segundos después del Big Bang. Creemos que la inflación termina en 10 a la menos 32 segundos después. Estoy hablando de una fracción insignificante de segundo. Recuerden que estamos observando algo que pasó 400.000 años después. Como consecuencia de la inflación, podemos explicar fenómenos que observamos en la actualidad. Por ejemplo, que el universo es plano, que no tiene curvatura, que la relación de distancias es tal que si dibujáramos un triángulo, la geometría que deberíamos aplicar para poder resolver ese triángulo es la geometría euclidiana. A eso nos referimos cuando decimos plano. No es ni cerrado, cuya geometría asociada sería la esférica, ni abierto, cuya geometría asociada sería la no euclidiana. Es plano. El simple modelo de Big Bang no explicaba las observaciones relacionadas con la geometría del universo. Por otra parte, es isótropo, es decir, es igual para todas las direcciones que miremos. Eso también era difícil de explicar solamente con el nacimiento a partir del punto originario en donde todo era energía y no había materia y empezó a expandirse. También era muy difícil explicar la presencia de estructuras en el universo. Y cuando hablo de estructuras, hablo de todo, hablo de las galaxias. Sin universo inflacionario era difícil confirmar, o mejor dicho, verificar que la materia se agrumó para formar galaxias. Si todo era igual en todas direcciones, ¿por qué no se expandió todo en todas direcciones y simplemente siguió expandiéndose por siempre? Por supuesto que si eso hubiera ocurrido, no estaríamos nosotros acá tratando de explicar cómo nació el universo. No hubiera habido estrellas, no hubiera habido ninguna posibilidad de planetas ni de vida. Y finalmente, hay algo un poco más complicado que se llaman reliquias cósmicas, como los monopolos magnéticos, son temas que están sobre la mesa, que tampoco se explicarían con un universo que se expandió de la misma manera y para siempre. Es decir, que la inflación es importante, que ya ha producido predicciones que han sido verificadas, pero todavía, y a pesar de que la inflación explica de manera muy convincente es por lo menos estos 4 puntos que yo les estoy mencionando, no hay una evidencia directa de la misma. Les voy a hacer un paralelo muy rápido con la teoría del Big Bang y sus 4 pilares fundamentales. La expansión, la radiación de fondo cósmico, la isotropía, por supuesto, la estructura a gran escala, diría yo, y la abundancia de los elementos. Esas 4 predicciones del Big Bang ya están verificadas. Es decir, el Big Bang es una teoría poderosa. La inflación también ha predicho cosas. Algunas de las predicciones están verificadas. Una de ellas es la geometría del universo. Es plano, está verificada. La otra predicción, y lo van a reconocer muy rápido, es de qué está hecho el universo. Qué porcentaje de materia normal, de materia oscura y de energía oscura. Este famoso 5%, 25%, 70%, con fluctuaciones en esos números. Yo prefiero usar los redondos. Eso está bastante verificado, y enseguida les voy a decir a partir de qué observaciones. Pero con la inflación, todavía, si bien hay predicciones verificadas, evidencia directa no tenemos. Para ser muy breve, la radiación de fondo cósmico fue predicha por Gamow, Alpher y Hermann en 1948, partiendo de la nucleosíntesis primordial, la expansión del universo y la cantidad de fotones por cada nucleón que uno necesita para tener lo que uno observa hoy en día. Estos 3 científicos predicen en 1948, por eso les hablé de 1912, teoría del Big Bang, mucho después de la teoría, del planteo de la teoría, plantean que estos fotones desacoplados de la materia tendrían que observarse hoy
en nuestros días de alrededor de 5 grados Kelvin. Bastante aproximado. Bueno, en el 1948 ya habían sido inventados los detectores que podían servir para detectar radiación en la región de las microondas, que son los radiotelescopios o las antenas. Habían sido inventados para comunicaciones. Los laboratorios Bell, que estaban desarrollando antenas, por supuesto, para comunicación inalámbrica, encontraron en todos sus trabajos y observaciones y transmisiones un ruido de fondo que no podían eliminar. Y de esta manera contrataron a 2 astrofísicos, Penzias y Wilson, para que los ayudaran a tratar de poner en funcionamiento adecuado los radiotelescopios. Penzias y Wilson eran astrofísicos. De manera que, después de haber hecho todo lo humanamente posible para mejorar los detectores, limpiarlos, porque había de todo, hasta nidos de palomas, era una cosa bastante simpático todo el proceso por el cual Penzias y Wilson descartan cualquier problema instrumental, para abocarse a tratar de descubrir de dónde venía ese ruido, y el ruido venía de todas partes, por supuesto. Penzias y Wilson habían descubierto la radiación de fondo cósmico. Esto ocurre en 1964, en 1965 publican el paper asociado con este descubrimiento, y en el 78 ganan el premio Nobel. Casi todas las verificaciones de la teoría del Big Bang ganaron Nobel. Bastante tiempo después, y con otro tipo de tecnología y con la posibilidad de poner telescopios en el espacio, la colaboración que puso en el espacio los satélites COBE y WMAP, que cambiaron la definición de la observación de la radiación de fondo cósmico, porque lo que hicieron Penzias y Wilson parecía que era igual en todas direcciones, todo era 3 grados Kelvin. Bueno, el COBE y el WMAP, instrumentos que fueron puestos en órbita secuencialmente entre 1992 y el año 2000-2001, observaron con muchísimo mayor detalle la radiación de fondo cósmico, como verán en las imágenes que están representadas allí a la izquierda. Es decir, el COBE, imagínense que ustedes tienen fotografías sobre la placa de vidrio de mediados del siglo XX, hasta mediados del siglo XX, y de pronto tienen una fotografía digital de 512 por 512, y el COBE es de 1024 por 1024 píxeles, y después está el plan, del que les voy a hablar aparte, con 2048 por 2048. Voy mejorando la resolución y voy detectando más cosas. Por ejemplo, el COBE y el WMAP detectan las anisotropías en esta radiación de 3 grados Kelvin primordiales, fundamentales, para explicar la aparición de las galaxias y relacionadas con fluctuaciones en la densidad de materia antes del momento en que los fotones se desacoplan de la materia. La descubren y en el año 2006 ganan el segundo premio Nobel en este tema. Y en el año 2013 se cierra el ciclo del telescopio Planck, con el cual se logra un detalle sin precedente en la radiación de fondo cósmico. Se mide con absoluta precisión las anisotropías en densidad y todas las constantes cosmológicas. Y las constantes cosmológicas están relacionadas con el modelo o el paradigma inflacionario. Este desacople del que estamos hablando, que ocurrió 400.000 años después del nacimiento del universo, permiten entonces, a partir del estudio de los fotones que vienen viajando desde entonces, descubrir cosas que pasaron en los primeros años y hasta en los primeros segundos y antes que segundos del universo. Estos fotones de la radiación de fondo cósmico fueron dispersados durante la recombinación, cosa que ocurre casi de manera muy cercana al desacople. Esta dispersión es dispersión Thomson, y cualquier anisotropía cuadripolar en los fotones entrantes produce un grado de polarización lineal en los fotones dispersados. Es decir, la radiación de fondo cósmico está linealmente polarizada. Esta polarización me permite, o el estudio de la polarización, me permite detectar si lo que pasó antes a partir de la observación de modos de polarización, porque si bien la polarización es lineal, esta polarización presenta
dos formas, dos modos, los modos E y los modos B. Los modos E, en la parte superior de esta imagen, también se llaman modos lineales, tienen que ver con las fluctuaciones en la densidad de materia antes del desacople y la recombinación. Este modo E es el que explicaría, de ser detectado, la aparición de las galaxias. Y el modo B, también llamado modo rotor, estaría vinculado con la aparición de ondas gravitacionales primordiales en el momento de la inflación. Descubrir el modo B es descubrir la presencia de ondas gravitacionales que a su vez estarían probando la existencia de la inflación. El problema con el modo B es que puede ser muy fácilmente enmascarado por el polvo galáctico. La persona que propuso el modo B de polarización, esto que estaría vinculado con ondas gravitacionales primordiales ocurridas en el inicio del universo, no las ondas gravitacionales producto de la fusión de agujeros negros o estrellas de neutrones, cosa que se descubre con los interferómetros como LIGO o Virgo y que ocurren en el universo actual, en un universo de materia y energía como el que conocemos, porque se tuvieron que morir estrellas en forma de agujeros negros o estrellas de neutrones y estar en sistemas binarios para que ocurra lo que están detectando estos observatorios. Esto no tiene nada que ver con la materia. Esto, las ondas gravitacionales primordiales, tienen que ver con la inflación. Y la propuesta fue hecha por Matías Saldarriaga, precisamente en su tesis de grado en la Universidad de Buenos Aires, dirigido por un físico muy famoso que es Diego Harari, que está relacionado con Kubik y también está relacionado con Pierre Auger. De manera que estamos hablando de cosas que son de velar enigmas súper interesantes que apoyan teorías del origen del universo. Como les decía, el modo E, relacionado con fluctuaciones en la densidad de la materia, en ese primer instante antes de los 400.000 años, fue descubierto en el año 2002, con un proyecto que se llama DESI. Bueno, ahí se me quedaron superpuestas algunas letritas. Este proyecto está instalado en la Antártida y descubrió precisamente el modo E de polarización, con lo cual las fluctuaciones en materia que habían sido propuestas por Kobe y W. Mapp, por las cuales ganaron el premio Nobel, asociadas con las fluctuaciones en temperatura de la radiación de fondo cósmico, quedaron perfectamente demostradas. En el caso de los modos B, hubo un anuncio prematuro de detección en el año 2014 por una colaboración que tiene un instrumento en la Antártida que se llama BICEP-2. Este instrumento, como ven, está instalado en una especie de contenedor gigante y dentro de este protector, de este escudo, está el instrumento, que no es demasiado diferente al que les vamos a mostrar en algunos minutos. El problema de esta detección anunciada prematuramente es que estaba contaminada precisamente por la emisión polarizada del polvo de nuestra propia galaxia. Y eso solo se descubrió cuando se contrastaron los datos, se hicieron más de una observación y se chequeó con datos de Planck, satélites, y Keck, que está en el hemisferio norte. Es decir, en el contraste, en el doble chequeo que hacemos siempre los astrónomos y los científicos en general, se descubrió que se habían apurado en este anuncio, pero la gente en estos temas suele apurarse simplemente porque hay varios proyectos que están tratando de descubrir lo mismo. Y esto es como el primero que lo hace es el que se lleva todos los laureles, aunque después todas las observaciones contribuyan al bien común, porque en este momento se está generando un consorcio internacional de cosmología experimental para poder sumar todos los datos de todos los instrumentos. Aquí hemos puesto algunos, hay un poco menos de 10, pero hay unos 15 proyectos y Kubik es uno de ellos.
Hay varios experimentos, como les decía, y se han revitalizado todos después del año 2014, cuando se verificó que la detección era falsa. ¿Por qué hay proyectos que están en marcha y todavía no se descubrió nada, o todavía no tenemos datos confiables, o bueno, porque nadie sabe muy bien cómo hay que detectar los modos B? Es muy difícil hacerlo. Era difícil detectar las anisotropías en los 3 grados Kelvin. Detectar la polarización es todavía más difícil. Los experimentos tienen que ser extremadamente sensibles y para eso hay que diseñar experimentos completamente diferentes a los que se han usado hasta ahora. Cualquier cosa contamina la observación, inclusive los problemas sistemáticos instrumentales, así que hay que conocerlos a la perfección para restarlos. Hay que restar, por supuesto, la emisión polarizada de la galaxia, la local, y para eso se necesitan hacer mediciones en lo que se llama multibanda, multilongitud de onda. No alcanza a observar en una sola frecuencia, y además se necesitan experimentos independientes que verifiquen los resultados. En este sentido, CUBIC es un instrumento completamente original, está destinado a lo que hemos visto, a la medición del modo B de polarización, pero con una sensibilidad sin precedentes y con muchísima precisión, con un diseño experimental muy novedoso, y se pretende precisamente detectar aquello que nos permita asegurar que el modo B existe. Permítanme primero mostrarles un esquemita. Nos gusta empezar por los dibujitos porque uno cree, todo es tan sencillo en el dibujo, después se va complejizando. Este es el primer diseño, si se quiere, de este instrumento, que combina, como les decía, una gran sensibilidad, es un arreglo bolométrico. En los planos focales no hay espejos, no hay cámaras CCD tampoco, lo que hay es un arreglo de sensores superconductores, que reaccionan frente a pequeñas modificaciones térmicas, produciendo una corriente medible. Les decía, la sensibilidad es extrema con sensores superconductores. Todo el mundo sabe que los superconductores requieren ultra enfriado, es decir, este es un crióstato. Y por otra parte, el diseño es tal que el frente de onda que llega de la radiación de fondo cósmico se divide en varios haces, de manera tal que el instrumento actúa como un interferómetro. El interferómetro es de tipo Fizeau. Entonces, llega la radiación del fondo cósmico, entra por la ventana del instrumento, que tiene unos 40 centímetros, ahí hay unos filtros, detrás de los filtros hay un polarímetro, una lámina media onda y un polarizador, y detrás de lo que es el equipo polarizador, porque hay que ver en qué dirección está polarizado el campo eléctrico, hay una serie de bocinas que en realidad son tubos que dividen el haz de manera tal que el haz, en vez de llegar en un único frente de onda, sale en varios frentes, se encuentra con un espejo, y verán que ya cuando llega el primer espejo, que no es un espejo como lo de los telescopios, este espejo es eficiente para radiación en 150 GHz y 220 GHz, que son las dos frecuencias en las que va a trabajar CUBIC. Así que si uno los ve son opaquitos, son opacos, pero son reflectantes muy eficientemente a esta radiación en la región de las microondas. Se divide el haz, salen varios haces, se encuentra con otro espejo secundario, verán que este también está a 1 Kelvin, con un exterior que está a la temperatura ambiente. Cuando llegamos al polarizador estamos a 4 Kelvin, en los espejos a 1 Kelvin, el haz llega a una lámina dicroica que divide el haz para poder incidir en los dos planos focales, uno de 150 GHz y el otro de 220. En cada plano focal hay un arreglo, en este momento es un cuarto de plano lo que tenemos, este es un instrumento que va a ir yendo cada vez más, se va a ir ampliando. En este momento tenemos una parte y luego vamos a poner otra y así escalando hasta que esté completo. Cuando estos haces llegan
a los planos focales se producen figuras de interferencia. Los planos focales están a 300 milikelvin. En vez del dibujito, ahora les muestro un diseño. Este es el instrumento, su diseño completo. Hay un crióstato externo y hay como capas a partir de las cuales uno va en etapas bajando la temperatura. Ya se las voy a mostrar un poquito más en detalle. El instrumento no es enorme, como verán tiene 1,60 m de alto, yo mido 1,60 m, así que háganse la idea, no es tan grande, un diámetro de 1,40 m y pesa unos 800 kilos, pero verán que está todo como ensamblado ahí adentro para producir este instrumento tan complejo que les estoy comentando. ¿Dónde iba a estar instalado este instrumento? Porque a nosotros nos llega todo el diseño ya hecho. El instrumento ya estaba en fabricación y estaban buscando un sitio para instalarlo. Los líderes del proyecto son las colaboraciones de Francia y de Italia. Hay una base franco-italiana en Antártida, es Concordia, y allí pensaban instalarlo, inspirados por los otros proyectos. Hoy yo les mostré DESI, pero también están los BICEP, es decir, y está IceCube, es decir, hay muchos proyectos en la Antártida, que es un lugar que tiene determinadas ventajas. Por ejemplo, la atmósfera limpia, con poco vapor de agua, sin contaminación de ningún tipo, casi. Ahora hay más humanos que antes, pero sin contaminación. Pero miren el lindo cartel que tienen ahí en esa caja de cartón, 82 grados bajo cero, lejísimos de la costa, con lo cual había que traer y llevar cosas a la costa esperando el barco o el avión o lo que fuera que transporte a equipos y personas a ese lugar. Y entonces la logística era complicada y los costos impresionantes. En estas colaboraciones, sobre todo la francesa, había científicos que también trabajan en el Piaget y se ponen en contacto con nosotros para averiguar si había algo de entre todos los sitios para los cuales habíamos hecho estudios detallados con el fin de instalar facilidades astrofísicas, si había algún sitio adecuado para CUBIC. Se buscaba un sitio a más de 4.800 metros de altura, por el tema atmosférico, bajísimo vapor de agua, poca contaminación, pero tampoco en el medio de la nada, a una distancia razonable de alguna población, y nosotros efectivamente habíamos estudiado un sitio, primeramente por el proyecto Llama, del que no les voy a hablar, y después lo hicimos también por el proyecto CTA, que lamentablemente el Cherenkov Telescope Array no vino a la Argentina, pero nos permitió hacer una serie de estudios en diferentes lugares que son siempre útiles a futuro. Y entonces teníamos datos de aquellos que precisaba CUBIC, como son opacidad atmosférica, vapor de agua, transmisividad, condiciones de temperatura, de vientos, de humedad, un montón de material que nos permitió presentar al sitio, que se llama Alto Chorrillos, como candidato para instalar CUBIC. Esta propuesta fue hecha en el año 2016 en una reunión internacional en Italia y no solo fue aceptado el sitio, sino que Argentina se incorpora a la colaboración internacional. Hasta el año 2016 no estaban todos esos puntitos que ven en Sudamérica. A partir del 2016 entra la Argentina con nuestro instituto, ITEDA, y eso implica Comisión de Energía Atómica, CONICET y Universidad de San Martín, el Instituto Balseiro, la Comisión de Energía Atómica de Buenos Aires, de Mendoza y de Salta, y el sitio elegido es el que tiene la estrellita en Alto Chorrillos, cerca de San Antonio de los Cobres. La colaboración internacional en este momento cuenta con más de 100 investigadores y técnicos y estudiantes, de los cuales 43 son argentinos. Esto ya no es un dibujito, esto es un dibujo, sí, es un render, pero un poco más realista, si se quiere, de lo que es el instrumento en su aspecto exterior, el crióstato, como un tacho, y las partes que van en su interior, y para que vean una especie de progresión hasta el instrumento real, aquí lo vemos con mayor detalle, cada etapa
Esta, la primera etapa, la más exterior, que está a 300 Kelvin, después a 40 Kelvin, a 4 Kelvin, a 1 Kelvin, hasta llegar a los 300 milikelvin en los planos focales. Por supuesto, este instrumento en el interior tiene una cantidad tremenda de sensores de temperatura, de humedad, de presión, de lo que se les pueda ocurrir. Es un instrumento súper complicado y complejo. Fue construido en Francia, fue ensamblado en Francia, ahora se los voy a mostrar, con partes de los diversos países europeos que participan en el proyecto. Aquí en la imagen a la derecha, en la parte inferior, está el instrumento, el crióstato, siendo probado en Roma, en la Universidad La Sapienza. Y en estas 4 imágenes de mosaico, vemos el instrumento montado, armado, en el laboratorio de integración en París, con toda la colaboración francesa y parte de la italiana, después del enorme éxito que fue instalar ese instrumento y comenzar a probarlo. La República Argentina, para recibir el instrumento, tuvo que construir, fabricar, crear un laboratorio de integración en la Comisión de Energía Atómica Salta. Vemos el dibujito propuesto en mayo del 2018. Vemos el laboratorio terminado en mayo de 2019. El instrumento llega a la Argentina en agosto de 2021, plena pandemia. Como ven, abajo a la izquierda vemos la entrada de las cajas. Esto fue después de un viaje de más de 2 meses en barco. Sí, por ahí no eran 2 meses, ahora no me acuerdo, era un poco menos, pero no importa. Vino en barco desde Europa hasta la República Argentina, hasta el puerto de La Plata, y después viajó en camiones desde Buenos Aires hasta Salta. Vemos las cajas, pero a la derecha vemos el instrumento completamente integrado en Argentina, en el laboratorio de integración en Salta, y este laboratorio, con el instrumento completamente integrado en Salta, fue inaugurado el 26 de octubre del año 2021, con un instrumento que llegó al país en agosto. 2 meses y estaba todo instalado y probándose en Salta. Y brevemente, antes de darle la palabra a mis compañeros, les cuento cuáles son las responsabilidades, además de ese laboratorio de integración, de toda la gestión del transporte del instrumento, recepción, transporte, integración, puesta en funcionamiento. La colaboración argentina tiene como responsabilidades el desarrollo completo del sitio donde el instrumento se iba a instalar. Eso implicó la fabricación, la construcción de un camino. Había un acceso hasta Llama, pero no hasta Cúbic. La instalación en el punto de instalación, que es en la cima de Alto Chorrillos, como ven aquí, arriba a la izquierda. Esto es cuando no había nada. Al fondo está el volcán Tuzle, para los que conocen San Antonio de los Cobres. Aquí en este sitio se iba a instalar, se debía instalar el shelter, el domo, el instrumento. Para esa instalación se hicieron unas plateas que debían contener el instrumento, los tanques de los grupos electrógenos y los tanques de combustibles. En este lugar no hay nada. La República Argentina debía diseñar y fabricar la montura del crióstato, el shelter y el domo, es decir, el albergue y la cobertura. Acá vemos no fueron los primeros diseños, pero fueron los diseños aprobados para este tipo de trabajo, y se tenía que hacer cargo de la energía en el sitio y las comunicaciones. Todo eso Argentina. Es cierto, el instrumento es complicado, complejo, vino todo desarmado. Acá lo tuvimos que integrar con técnicos, ingenieros argentinos. No vinieron así cada tanto algunos extranjeros, pero la verdad que el peso de casi todo el trabajo recayó en ingenieros y técnicos argentinos. Es decir, había que hacer todo. Había que preparar el sitio, hacer el camino, instalar el shelter, el domo, la montura, comunicaciones, energía. Estamos hablando de
el instrumento, o mejor dicho, la colaboración argentina, incorporándose a CUBIC en el año 2010, fines del 2016, iniciando las tareas en el 2018, porque había que conseguir fondos nacionales, tuvimos un año buscando los fondos que conseguimos, y en el 2019 empezamos las tareas, 2020 y 2021 pandemia, pero las tareas no se abandonaron, y agosto de 2021 llega el instrumento, se integra en noviembre, ya estaba integrado, septiembre de 2021, y ahora estamos en octubre, noviembre de 2022. El instrumento se lleva a la montaña en agosto de 2022, hace tan solo 2 meses. Y entonces, acá empieza probablemente lo más importante, lo invito a Alexis o a Facundo que cuenten los trabajos hechos por miembros de CUBIC, basados un poquito en alguna tarea previa como la de camino y la instalación de la platea para asentamiento del edificio albergue de CUBIC en San Antonio de los Cobres. Alexis. Bueno, un poquito como para extender tal vez las tareas que tuvimos, voy a mencionar solamente algunas y tal vez algunas que lideramos como equipo en Mendoza, que tal vez es algo interesante de ver. O sea, primero, bueno, con esto que está mostrando Beatriz en la pantalla, queríamos mostrar algo que se comenzó a hacer desde tal vez el principio, incluso desde antes de que estuviera todo dado, a través de determinados fondos. Bueno, se colocó una estación meteorológica en el sitio, que se puede ver arriba a la derecha, y se hicieron pruebas de un sistema de comunicaciones que podemos decir bastante rudimentarios, pero funcionaba. Este sistema de comunicaciones tenía 16 kilómetros desde el lugar hasta San Antonio de los Cobres con un repetidor. Incluso ahí, bueno, estas fotos son bastante significativas porque la foto que está arriba es una antena sobre la estación de ferrocarriles, y justo la de abajo es la ventana que se ve hacia el Cerro Bécar, que es el Cerro Bécar donde está, digamos, ubicado el sitio de CUBIC. Y después, bueno, hacia la derecha abajo tenemos un repetidor que pusimos justamente a esa altura, estamos hablando de 4.950 metros, o sea, son condiciones no muy felices para trabajar, pero se puede trabajar. Y a la izquierda, bueno, algunas de las pruebas que hicimos, o sea, ahí establecimos un enlace para poder tener datos en Mendoza. No son solo datos atmosféricos, meteorológicos, sino también datos visuales. Pusimos algunas cámaras para tomar fotos en determinados momentos del día y hacer una evaluación también visual. Ahí en la próxima, en esta slide se puede ver un poco los resultados de tal vez ese estudio de un año, si se quiere, y para qué nos sirvió, para, por ejemplo, ver en un día donde vimos que la temperatura, o en un par de días donde vimos que la temperatura se mantenía bajo cero, dijimos, bueno, ¿qué pasa? Evaluamos y bueno, ahí se veía que se acumulaba nieve, por ejemplo. Esto, a ver, hacia adelante también nos da la pauta o nos da características para hacer otros diseños, o bueno, los próximos diseños que después se hicieron, se tuvo en cuenta esto, que hay nieve, que hay acumulación de hielo, y eso es sumamente importante para cualquier parte del diseño. Ahí podemos pasar a la siguiente. En esta un poco quisimos mostrar también, a ver, por el hecho de trabajar en una colaboración, ya es casi natural trabajar con el Zoom o con medios informáticos o con algún sistema, porque
estamos hablando, como mencionó Beatriz, que trabajamos con gente de Francia, Italia, Salta, Buenos Aires, Mendoza, Bariloche. Entonces ya trabajamos sí o sí con un medio de comunicación, lo que significó que en la pandemia fue transparente la transición a eso, y nosotros seguimos trabajando como si no pasara nada. O sea, nosotros lamentablemente nos pasó que se cortaron se cortó el acceso tal vez a los lugares de trabajo. Nosotros tenemos sede en Comisión de Energía Atómica, no podíamos acceder, pero sí, sin embargo, seguimos trabajando, cumpliendo planificando, eh, y haciendo una serie de tareas. Sobre todo fue muy productivo en el hecho de escribir incluso documentación, de la búsqueda de proveedores, y de hacer una serie de diseños y acciones que eh, permitieron converger en lo que tenemos ahora. O sea, porque la realidad es eso. O sea, uno planifica, uno va haciendo determinados pasos y después converge. Incluso se capacitó personal. Hay personal de Salta que fue ingresando, y fue en periodos complejos, y se capacitó. Ahí Beatriz está señalando la gente de Salta que en esos momentos estaba. O sea, parte de la integración también se hizo sobre pandemia. Arriba a la izquierda, y mucho se hizo a través de Zoom, desde todos lados, parte de la planificación también. En ese sentido fue una experiencia muy grata, y la verdad fue muy flexible, por lo menos en este proyecto. Ahora vamos a pasar un poquito a una de las cosas que nosotros estuvimos tratando, diseñando, en el instituto, que nos hicimos parte desde Mendoza. O sea, por distintas razones tuvimos la particularidad de tener a cargo la construcción de, entre otras cosas, un domo y el albergue que tiene el instrumento. Entonces, por allá por el 2018 se comenzaron con algunas ideas. Había una propuesta, la propuesta era lamentablemente inviable, entonces hubo que modificarla no vamos a decir desde cero, pero desde un punto bastante bajo. eh, y en este slide, por lo menos, vemos lo que pasó de ser una idea a algo construido, una idea en el 2018, algo construido en el 2022. Uno arranca siempre con determinadas ideas, va descartando, va actualizando, y hasta que llega a converger y a concretar. Eh, Después podemos también hablar sobre las obras, algo que mencionó recién Beatriz, que acá tal vez se ve en fotos. Bueno, esto en sí estuvo hecho por la gente, por un departamento de Comisión de Energía Atómica, que es Asistencia Técnica, pero en gran medida coordinado por varios de nosotros. O sea, la misma Beatriz, y llevado adelante, porque obviamente que no solo la gente que trabaja es una de las cosas importantes, sino quien compra todo lo necesario para que vayan, quién sostiene, digamos, toda la estructura de logística. Hay como una serie de pasos que llevan a una campaña. En este caso, bueno, la gente hizo distintas campañas, que si quieres Beatriz puedes avanzar, distintas campañas para ir. Por ejemplo, la anterior era de la parte de la base. Ya en esta se colocó la estructura que hace al albergue. Estamos hablando de mayo del 2021, y ya después hubo como un lapso un poco más largo, pero ya tuvimos sobre mayo del 2022 algo un poco más armado, que incluso ya tenía el domo, que ahí ustedes lo vieron recién en un render, ahora ya se materializó. Eh, ya en septiembre del 2022, que fue ayer, tenemos un albergue cerrado con un domo casi al finalizar de construcción.
Y ahí podemos ver, al finalizar esa campaña, ya el domo estaba y el albergue en estas condiciones. Esto es domo y shelter terminados, tal vez detallito más, detallito menos, pero este es, digamos, el que orgullosamente nosotros le decimos el shelter cubic, para poder albergar el instrumento. Algunas cosas adicionales que hicimos también, también por pedido de la colaboración y por una necesidad propia, de, fue una montura de mantenimiento. Hicimos, bueno, nosotros en Mendoza somos un equipo de varios técnicos, bueno, nos dirige Beatriz, que Beatriz también se pone con nosotros a trabajar de la misma manera que nosotros, a través de este equipo se diseñó esta estructura, que la particularidad es que pueda tener movimientos y se pueda trabajar con el instrumento, porque el instrumento depende, antes de colocarlo en su montura final y antes de ponerlo en operación, es necesario sacarlo de un estado que sería el de parking o el de transporte. Entonces hay que sacarle determinadas cosas del interior, hay que destaparlo, y para eso hay que llevarlo casi a la altura del piso. Por eso fue necesario diseñar esta montura de mantenimiento que, aunque parezca una estructura simple, no fue tan menor el diseño, porque tuvo distintos pasos para proteger la integridad, sobre todo del instrumento, y tiene que ser útil para poder ser usado por pocas personas. La realidad es que es necesario girarlo, y eso lo tiene que hacer, por ejemplo, en un proceso de integración. No más de 4 personas están trabajando sobre el instrumento. De hecho, en general en los trabajos no son más de 4 personas las que van trabajando. Así que ahí, ya en estas fotos pueden ver esa montura de mantenimiento funcionando. Bueno, ahí los que estamos arriba a la derecha son Javier Maya, Facundo de Sartillo, o sea que nos sacamos una foto como, como orgullosos ahí con la montura. Obviamente hay más gente involucrada, no solo con el shelter, no solo con el domos, y con estos también está Nicolás Leal de Malargüe, que colaboró muchísimo con esto. Somos un equipo de trabajo, también Beatriz suma a este input que nosotros le ponemos a las cosas. También esto no es que nosotros terminamos de validar todo, sino que gente de Comisión de Energía Atómica, que son equipos completos también, nosotros les pasamos y ellos validan y sugieren algunos cambios. Por suerte hemos llegado a tener a condiciones donde ellos sugieren pocos cambios, y eso es algo muy satisfactorio para nosotros, considero yo. Y bueno, otra cosa también que planteamos, o sea, nosotros, bueno, sobre la colaboración, siempre que surgió una necesidad, nosotros pusimos la solución. Sugerimos la solución, y eso es algo bastante favorable. En este caso fue la plataforma de mantenimiento. Sí o sí se necesita, como se ve, se puede ver mejor en la que está, en la foto que está abajo a la izquierda, la utilidad de la plataforma de mantenimiento, que es poder subirse y desplazarse alrededor del instrumento, sin caerse por el hueco que se ve por donde se desplaza el instrumento cuando hace un azimut, cuando hace movimientos azimut. Esto también fue una propuesta de Mendoza. O sea, Mendoza juega un papel mecánico, si se quiere, y electrónico, porque también tiene tal vez no está, bueno, está puesto en la parte de comunicaciones, pero también se han propuesto soluciones electrónicas de control y una serie de cosas. Pero bueno, quisimos destacar esto porque tal vez es lo más visible a la hora de las fotos, a la hora de lo que se ve. Pero somos parte de una colaboración, y así como nosotros hay muchos eslabones, formamos uno más, y nosotros proponemos también esto, desde Mendoza. Eso es importante. Acá
en este grupo de fotos uno puede ver los pasos de cuando pasamos el crióstato, que bien se puede ver ahí cómo se pasa de un lado hacia el otro hasta alojarlo en la Desde la sala de montura. mantenimiento, ¿verdad? Claro. Acá lo que está adelante, como dice Beatriz, es una antesala que le llamamos sala de mantenimiento, donde se posiciona al crióstato con todo lo necesario para dejarlo en operación. Ahí arriba tiene unas compuertas que se abren y desde ahí, una vez que se lo prepara, se lo sube a la montura de observación, que es la que también vimos antes. Y ahí se deja en una posición, digamos, para ya que sea de observación. Ahí a ver, estas fotos son de la campaña que tuvimos hace 15 días atrás. O sea, hace 15 días atrás, 9 de nosotros, 3 de Mendoza, Javier, Facundo y yo, estuvimos instalando en el equipo, digamos, de instalación del instrumento y lo necesario para que pueda operar, instalando todo lo necesario, desde acompañar al transporte, para que no pase nada, custodiando al transporte, hasta bueno, colocar todo lo necesario y subir el instrumento a la montura de observación. Ahí, si uno lo ve, hay un montón de cables. Bueno, también hay que destacar que esto es también la ingeniería de este, de este instrumento, y va a tener actualizaciones sobre este mismo instrumento. Por eso hay un montón de cosas que las vamos a descubrir o vamos a ver cómo funciona una vez que lo pongamos en operación aquí. O sea, nosotros ya lo instalamos, lo dejamos con todos los sensores funcionales, con todas las condiciones para que pueda encenderse, por decirlo de alguna manera. Eh, Ahora faltan las observaciones que nos van a decir o nos van a dar una pauta de qué es lo que hay que cambiar. En esta foto se ve el equipo de integración con el que estuvimos trabajando. Si ustedes ven ahí, es un clima complicado porque a pesar del sol estuvimos con 2 grados más o menos sobre cero, con 3% de humedad. O sea, la verdad que, bueno, las ventajas que tiene el sitio para este tipo de instrumento también no son las mejores para un humano, pero bueno, no lo sufrimos tanto después de los primeros 3 días. Así que acá, acá bueno, en esto no queríamos dejar de mencionar tal vez las dificultades del sitio, que son desde cuando baja nuestra saturación a menos de 80, y tenemos que Saturación de terminar con oxígeno. oxígeno. Claro, necesitamos oxígeno o control en el hospital, hasta problemas por la misma ruta, o sea, la ruta de acceso. Por más que ahora hay un camino consolidado, es un camino, son desde San Antonio de los Cobres alrededor de 45 minutos, son 37 kilómetros y medio desde San Antonio de los Cobres por camino, y es un camino complejo, que se puede llegar en auto, pero a ver, la misma camioneta, nosotros, a ver, se dañó con puerta de camioneta, óptica, se rompieron ruedas en estos 15 días que hubieron. Esas también son cosas a tener en cuenta en estas campañas. Bueno, a la derecha es una foto antigua, pero también nos ha pasado de quedarnos sin señal de celular, así que en este caso, bueno, había que solucionar los problemas en ese momento. Así que ahí está, bueno, Javier y Nicolás Leal, que son 2 de los que mencioné. Y la verdad que son cosas bastante interesantes de ver y de vivir. Desde lo personal, tal vez esto me gusta decirlo, yo valoro mucho la experiencia que tuvimos en esos 15 días. No quiero dejar de mencionar que en parte tenemos Cubic en Argentina gracias a Beatriz. Beatriz fue una de las precursoras y de las que insistió sobre este proyecto
cuando se lo veía un proyecto lejano, cuando se lo veía desde la ventana. No sé si querés terminar. Bueno, esto es solo para terminar un poquito. Cubic, como vieron, tiene por ahora un albergue, un instrumento. Alexis dijo que lo habían dejado funcionando en la última campaña que terminó efectivamente hace una semana. El viernes pasado terminó la campaña para integrar el instrumento. El crióstato fue enfriado, se lograron los 300 milikelvin en el plano focal, y ahora, el 23 de noviembre, se inaugura, con presencia de las autoridades. No hemos puesto ni siquiera el anuncio de la inauguración, pero se inaugura el 23 de noviembre con presencia del ministro, la presidenta de CONEA, del CONICET, etc. Así que seguro que se van a enterar en los diarios. El instrumento está operativo, todavía no hemos hecho observaciones de cielo, por supuesto. Este es el primero de varios módulos que se van a instalar. Como ven ahí, la proyección es 6 iguales en el sitio. Verán que además de lo que mostró Alexis en general, en el dibujo hay unos generadores eléctricos, tanque de combustible, eso ya está instalado en el sitio, ya tenemos energía, ya tenemos internet. La inauguración se va a transmitir por internet, así que seguramente les vamos a mandar, aunque sea el link, para que se puedan conectar. Vamos a ver por dónde transmitimos. Y la proyección es de acá al 2027, de ser posible, nadie sabe, por supuesto, pero la adquisición de datos no nos va a llevar a resultados instantáneos. Los datos se tienen que adquirir, como para cualquier observación astrofísica, durante un periodo de tiempo largo, y el estimado para este proyecto, para poder obtener algún resultado creíble y eventualmente competitivo, es que la adquisición se tiene que extender por 3 años. De manera que nada va a ser instantáneo. En el camino va a haber cosas interesantes, porque tal como mencionó Alexis, va a haber desarrollo de nuevas tecnologías, instalación de nuevos equipos, instalación de otros proyectos en la zona. Una vez que uno llega a una zona, otros proyectos aprovechan el desarrollo del sitio iniciado por el que llegó primero o el que primero logró hacer funcionar un instrumento. Para la República Argentina, San Antonio de los Cobres forma parte de lo que se denomina Salta, ventana al universo. Y con esto nos despedimos. Esta foto fue tomada hoy a las 15:05:46. En el sitio hay un sistema de cámaras funcionando y que seguramente van a ser también usadas para la transmisión. La transmisión va a ser vía Zoom, seguramente. Y solo nos queda darles muchas gracias por habernos invitado y esperamos que les haya parecido interesante la presentación. Muchas gracias. Bueno, nosotros te agradecemos muchísimo, a vos, Beatriz, a Alexis y a Facundo, y le brindamos un aplauso a Alexis. Muchas gracias.